La primera disciplina matemática que vamos a estudiar es la aritmética. Se dice que esta es la disciplina más básica de las matemáticas y que es la base que se debe conocer para aprender matemáticas más complejas. Lo primero que deberíamos preguntarnos es qué es la aritmética, o al menos, qué significa esa palabra. Si nos apoyamos del recurso en línea etimológico.com.mx, se nos dice que aritmética proviene del latín, que a su vez proviene del griego. La palabra griega es aritmétique tecne. El significado aproximado sería el arte de calcular o de contar. Esto nos da una idea de lo que nos espera al estudiar aritmética. Lo que probablemente vayamos a aprender son las técnicas de manipulación numérica, es decir, nos van a enseñar a saber hacer cálculos, a utilizar las operaciones básicas de las matemáticas. Para nuestro objetivo vamos a usar el libro de Baldor cuyo nombre es Aritmética. Las primeras hojas de este libro nos presentan lo que él denomina como preliminares. En esta mini sección se nos dan conceptos fundamentales para empezar en esta disciplina. Claramente se ve que estos conceptos no son puramente matemáticos, sino que hay conceptos de física o conceptos que se usan para describir el mundo físico. Como nosotros vamos a estudiar también física en algún momento, puede sernos de utilidad leer estas preliminares para nuestro conocimiento de física. Estos conceptos los enumera uno por uno y nosotros lo presentamos en ese orden. 1. Lo primero que se nos presenta es el concepto de naturaleza. Según esto, naturaleza es todo lo que existe. No deja claro si se trata de todo lo que es de orden físico o si también puede ser naturaleza algo que no sea físico como las ideas. Otro concepto que trata es el de cuerpo. Un cuerpo es cualquier cosa que ocupe un lugar en el espacio. Esto incluye animales, humanos, piedras y polvo de estrellas. Desde la más grande hasta lo más ínfimo. Llama fenómeno natural a cualquier cambio que sufre un cuerpo. Esto parece indicar que la naturaleza es cambio porque solo percibimos fenómenos y si los fenómenos son cambios corporales, entonces la naturaleza es el conjunto de los cambios corporales de todos los cuerpos. Conceptos interesantes, pero persiste la duda de si la naturaleza no abarca cosas que no sean materiales, cosas que no ocupan espacio. ¿Y si eso no es naturaleza, qué es? ¿Qué tipo de fenómenos son? 2. Define volumen como el espacio ocupado por un cuerpo en un determinado momento y nos recalca que volumen no es un término que designe algo particular, se trata de una cualidad que tienen en común los objetos, no la silla ni la almohada particular, sino todos los cuerpos. En ese sentido es una abstracción. 3. Hace una identificación entre la superficie y el límite. Una superficie es un límite, es lo que separa un cuerpo de otro cuerpo. Todos los cuerpos tienen limitantes físicas formales, es decir, en su forma y eso es lo que determina su superficie. Si se entiende bien el concepto, todo el contorno de mi cuerpo, que es lo que me limita, es la superficie de mi cuerpo. Recalca que es un concepto abstracto. 4. Aquí hace una distinción interesante entre longitud y distancia. Si ponemos dos puntos A y B en una hoja de papel o cualquier material en el que se pueda imprimir estos puntos, podemos unir los puntos mediante líneas y lo podemos hacer de maneras muy variadas. El libro nos dice que todas esas líneas tienen una longitud que sería algo así como el tamaño de la línea. Ahora bien, la línea más corta es lo que deberíamos denominar como distancia. Entonces longitud es el tamaño de una línea que une dos puntos, mientras que distancia es el tamaño más corto entre dos puntos. Ahora introduce el concepto geométrico de recta. La recta es la prolongación en ambos sentidos de la línea más corta entre dos puntos. Un segmento de recta es una línea no prolongada. Y una semirecta es una línea que se prolonga en un solo sentido y no en ambos. 5. Las dimensiones de un cuerpo sencillo como un ladrillo se pueden determinar mediante segmentos de recta o distancias de puntos específicos. Digamos que tenemos 4 puntos A, B, C y D en las puntas del ladrillo, la distancia de A a B sería su largo, de B a C su ancho y de C a D su profundidad. Todos los cuerpos tendrían 3 dimensiones y aunque es más difícil determinarlas, se puede descomponer en 3 distancias perpendiculares para saber sus dimensiones. Esto de entender que una dimensión es simplemente el espacio que se forma del cruce de segmentos de recta perpendiculares y los cuerpos tendrían 3 dimensiones porque se pueden acomodar en el espacio que se forma por el cruce de 3 segmentos de rectas perpendiculares. El libro no da una definición directa de dimensión. 6. Se hace otra distinción entre masa y peso. La masa material es la cantidad de materia de un cuerpo. Si tenemos dos cuerpos con el mismo volumen y misma masa, pero se calienta uno, ese objeto se dilatará y cambiará su volumen, pero no hay cambio en su cantidad de materia, por lo que tendrá la misma masa.
El objeto simplemente ocupa más espacio, pero la cantidad de materia no cambia. Ahora bien, no se puede determinar directamente la cantidad de masa de un cuerpo, solo sabemos de ella por el efecto de algo que se llama gravedad, un concepto que no se nos explica. Los cuerpos con más masa suelen ser atraídos más fuertemente por la gravedad y es así como los sentimos más pesados. Entre más masa, más pesadez. Entonces masa es la cantidad de materia, mientras que peso es el efecto de la gravedad que percibimos como pesantes. Creo que se podría ser más preciso, pero no es el caso. 7. Se hace una identificación del concepto de pluralidad y conjunto. Una pluralidad es un conjunto de objetos que pueden ser materiales o no. Y un conjunto es la colección de individuos que se puede formar. La única diferencia es que uno es más general que el otro. La pluralidad abarca cualquier tipo de individuos y los conjuntos abarcan solo objetos materiales. 8. La abstracción es el proceso cognitivo de separar las propiedades de un objeto. Se trata de tomar lo que es común a los objetos. Un objeto puede tener distintas tonalidades de rojo, pero lo que tienen de común los objetos rojos constituye lo que es rojo en sí, el concepto abstracto de rojo. Las matemáticas utilizan abstracción. Despojan a los objetos de la mayoría de sus propiedades para solo enfocarse en una y después toman lo común de cada cuerpo con respecto a esa cualidad. 9. Otra distinción. Magnitud y cantidad. En el caso de la magnitud no es claro o no es lo suficientemente abstracto, como lo pretende el libro, ya que solo pone ejemplos. Volumen, tiempo, masa son todas magnitudes. Y son magnitudes porque son conceptos abstractos, es decir, son lo que tienen en común ciertos objetos con respecto a una propiedad. Al menos eso se infiere del texto, pero no se dice más. Una cantidad sería el caso específico de la magnitud, es decir, el volumen de una pelota, de un pie o cosas individuales. Lo único que entiendo de esto es que uno es abstracto y el otro se usa en casos específicos. Ahora dos cantidades pueden compararse y se puede establecer relaciones de igualdad o desigualdad por el hecho de ser propiedades de dos objetos. 10 y 11, ahora las magnitudes y cantidades se pueden clasificar. Una clasificación sería por su continuidad y discontinuidad. Continuidad, en este contexto, se refiere a magnitudes y cantidades que representan una totalidad sin partes identificables. Por ejemplo, el volumen de una naranja. Podemos dividir el volumen en volúmenes más pequeños pero seguirían siendo volúmenes, un volumen solo se compone de otros volúmenes y no de cosas diferentes. Lo discontinuo, en este contexto, serían magnitudes y cantidades que se pueden abarcar en pluralidades. Una vez más no es tan preciso el libro. Por otra parte, se pueden clasificar en vectoriales y escalares. Una magnitud y una cantidad escalar es aquella que se puede representar por un simple número y que no tienen dirección. Las vectoriales serían aquellas que tienen una dirección, además de un número que las represente. También se dice que se pueden distinguir por su homogeneidad o su heterogeneidad. En este punto no entendí mucho a lo que se refería y no se explica con detenimiento, solo se dice que la primera se refiere a cantidades de una sola magnitud y la otra a cantidades con más magnitudes. En este parte pasa a conceptos ya más enfocados en las matemáticas y ya no en sentido físico. Curioso que se parta de una concepción física y deje después la parte matemática. 12. Las cantidades no solo se pueden comparar con respecto a su igualdad o desigualdad, sino también con respecto a su variabilidad. La ciencia matemática, como se define, es la que se encarga del estudio de magnitudes y cantidades bajo estas comparaciones. 13. Se nos dice que la clasificación de la ciencia matemática puede ser arbitraria pero que las mejor caracterizadas son la aritmética, el álgebra y la geometría. 14. Se nos pide distinguir entre objetos y sus relaciones y propiedades y sus relaciones. Un objeto puede ser no material y en ese sentido los objetos de las matemáticas en su grado de abstracción no son materiales como el espacio. Ahora, hay maneras de conocer a los objetos. La manera más intuitiva es mediante los sentidos simplemente captan el objeto sin mediación de conocimientos previos. Tales conocimientos reciben el nombre de conceptos primitivos o intuitivos. No se entra en más detalles. 15. Una definición es la expresión de una noción compleja mediante nociones más simples. Y por eso una noción intuitiva no es definible porque no hay nociones más simples que la definan, puesto que provienen de datos inmediatos de la sensibilidad o de los sentidos o porque son autoevidentes. Un ejemplo de definición, según el libro, es: el triángulo es el polígono de 3 lados. 16. Las propiedades de las nociones definibles forman el armazón de la ciencia matemática y se enuncian en forma de proposiciones lógicas.
Estas propiedades son los postulados y los teoremas. No se entra en más detalles acerca de las propiedades. 17. Un postulado es una verdad intuitiva, es decir, que se capta inmediatamente y que tiene suficiente evidencia para ser aceptada como tal. 18. Los teoremas surgen de los postulados y tienen un carácter deductivo, es decir, se expresan de manera abstracta y general. Requieren de demostración para ser aceptadas como verdades absolutas. Algo importante es que la estructura de los teoremas y postulados es que se expresan de forma condicional, es decir, introducen una hipótesis bajo la forma verbal si tal y una conclusión o tesis que se supone que se cumple. 19. Un lema es un teorema que debe anteponerse a otro como condición para la demostración de aquel. 20. Un corolario es una verdad que se deriva como consecuencia de un teorema. 21. El recíproco de un teorema es aquel en que se usa la tesis o conclusión del teorema en cuestión como hipótesis y la hipótesis del teorema en cuestión como conclusión o tesis. Simplemente se usan las proposiciones de manera inversa. 22. Una nota, en este texto, sería una advertencia u observación sobre alguna cuestión. Y por último, un problema es una cuestión práctica en la que hay que determinar cantidades desconocidas llamadas incógnitas, por medio de sus relaciones con cantidades conocidas, también llamadas como datos del problema. Este es todo el contenido de las preliminares. Se trata simplemente de la aclaración de ciertos conceptos que supongo que se van a usar en todo el texto. Algunas son más bien físicas, pero también hay terminología matemática. Veremos cómo nos va con las siguientes secciones.